Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves con el cual se cierra la semana para nosotros y como siempre, comenzamos con esos datos que nos arroja el coronavirus, el COVID-19 para con Asturias. Bueno, pues los datos son los siguientes. En las últimas 24 horas, 23 personas fallecidas, 259 casos positivos detectados. Ahora el foco de la tragedia se centra en la residencia pública de La Viana, donde allí entre internos y trabajadores, entre residentes, y trabajadores, hay que contabilizar 2 personas fallecidas y 73 casos positivos, tal y como ocurrió durante la primera oleada. El virus se ceba en las residencias de mayores. Un programa este de hoy que ya comenzamos, como siempre, con la cabecera. Bien, pues vamos a comenzar con temas de los que les preocupan y les ocupan, porque en estos tiempos de incertidumbre es muy, pero que muy, y cuando más necesario, pues conocer más a fondo nuestros derechos. Precisamente de tus derechos vamos a hablar con Luis del Viso. Luis del Viso, director de Viso Abogados, despacho en la calle Uría número 56 de Oviedo. Luis, buenas noches y felicidades, porque me han dicho por ahí que es tu cumpleaños, o que ha sido recientemente el sábado hemos hecho 55 años. 55. Agradezco mucho a todo el mundo, a los seguidores de Facebook, a todos los que me siguen en redes. He intentado contestar a todos. Yo que he contabilizado más de 1000, pero bueno, no sé si algunos se me habrá escapado, pedirle disculpas. Y seguimos, un año más. Un año más. Bueno, ¿de regalos bien? De regalos los justos. Con tener a mi mujer cerca y a mis hijos, pues suficiente. Bueno, pues perfecto, que es lo principal. Bueno, antes de ir con el tema que hoy nos ocupa, con el tema de desarrollar, si estamos un poquito más pegados a la actualidad, Luis, nueva ley de enjuiciamiento criminal. ¿Esto qué cambios trae? ¿Qué significa? Bueno, realmente no tenemos todavía disponible ni el anteproyecto, o sea, lo que se está lanzando. Pero bueno, básicamente hay un cambio fundamental en la investigación que se traslada del juez al fiscal, y para mí eso tiene 2 matices. Primero, no hay independencia en el fiscal, con lo cual mucho cuidado los que no sean de la cuerda, porque esto se está acercando más a las dictaduras, a los sistemas de las dictaduras, donde se va a la justicia más dirigida. Y luego una cuestión totalmente práctica, que es que hay muchísimos más jueces que fiscales. Entonces, no va a ir más rápido, va a ir peor, porque faltaría un buen número de fiscales o de una figura que no existe en este país, que son ayudantes de fiscales, en el cual, pues pueda tener un equipo más amplio que le pueda asesorar y ayudar, porque la labor va a ser completa. Cuando algo que funciona de alguna manera se cambia para ir a peor, hay que buscar una motivación que no aparece en la letra gruesa y hay que buscar en la letra pequeña, o ni siquiera en la letra pequeña. Bueno, ya te digo que yo creo que, como muchas cosas de las que están pasando ahora, nos estamos encontrando con una idea un poco extraña de que tiene que ser lo que yo digo, no lo que yo hago, y la negociación es lo que yo digo, no hay más negociación. Entonces, la situación es un poco extraña. Veremos cuando acaba en el papel. Es una idea de hace tiempo, es una idea que está más en Estados Unidos, en Europa también, este sistema, pero insisto, tiene una carencia importante de medios que los tiene en general la justicia, porque como digo muchas veces, en este país importa más los aeropuertos que la justicia. Aunque tengamos aeropuertos sin aviones y contamos con el récord en aeropuertos. Yo creí que en Galicia ya tenían el récord cuando tienen 3 aeropuertos en 50 kilómetros.
pensé que lo de Murcia ya era salvaje, porque había en 16 kilómetros 2 aeropuertos, pero uno que vuela y viaja mucho, pues me he encontrado con que el aeropuerto de San Sebastián y el de Biarritz comparten casi el espacio, casi el espacio. Solo los separa el Bidasoa. Bueno, casi nada. Bueno, vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy, del tema a desarrollar, que es un tema que sin duda a ustedes también les preocupa, que es el tema de los bancos. Bueno, pues ¿cuál es el trato actual que tenemos con los bancos y que tiene el banco también hacia nosotros? Hay muchas personas, algunas de ellas tremendamente cercanas a mí, que todo cuanto diga el banco es como palabra de Dios, amén. El banco no hay que desconfiar, pero el banco es un negocio. Bueno, yo voy más allá, yo casi desconfío. Vale, el otro día me decía un cliente, dice, hombre, tú es que partes del hecho de que todos son malos. Digo, no, parto del hecho de que están en competencia y que tenemos que parar a algo que no falla, que falla en este país, que es el tema financiero. Si fuéramos, somos muy buenos trabajando, somos muy buenos desarrollando, cualquier reto que nos ponemos lo esperamos, pero ¿por qué no acaban funcionando las empresas? Y vienen los ingleses, los holandeses, y con sus capitales nos compran porque no nos sabemos financiar, porque no sabemos hacer algo que es fundamental. Y en los bancos tenemos que ver que están en competencia. Y ya lo que digo muchas veces, el señor del banco no hace favores, vende dinero. Y cada día lo vende, pues como en el resto de productos, buscar y comparar, que es lo que toca, buscar y comparar, y que no le parezca mal. Yo me acuerdo en un juicio que dijo la directora del banco que no le habían dado la oferta vinculante de la hipoteca, y claro, ¿por qué no la daba? Y dice, hombre, es que si la doy, compara, seguro que se va. Claro. Si nos fundamentamos en el engaño. Claro. Y luego, un poco la gestión bancaria está cambiando. Bueno, está cambiando todo, ¿no? Pero la bancaria está cambiando mucho. Están poniéndose muchas trabas a las oficinas. Se están cerrando multitud de oficinas más que se van a cerrar. Las fusiones bancarias nos llevan a eso. Sabadell y BBV, tiene oficinas. Entonces, se está intentando sacar a la gente de las oficinas y que la gestión de oficina cada día es más complicada, salvo que vayamos a comprar producto. Claro. Quizás un sector de la población tremendamente damnificado es el de la tercera edad. Claro. Los pensionistas ya con una edad, si le dices, haga la operación por internet, y te dicen, sí, claro, sí. Ahora mismo voy ya para allá. Tengo la anécdota de hoy por la mañana en el Banco de Santander, que una persona sorda quería pagar el recibo de la luz contra su cartilla del Banco Santander. Y nadie la podía atender. Al ver que era lo que quería hacer, insisto, no tengo la suerte de hablar lenguaje de signos, al ver qué era lo que le pasaba, pues se lo dije a una de las de la oficina, por favor, es un cliente, podéis ayudarle. Y tuvo que ir con la cartilla, porque los cajeros del Santander no admiten cartillas, solo tarjetas, tuvo que ir con la cartilla al cajero físico, pedirle el dinero y con el dinero ir al cajero digital y hacer el pago. Nos quedamos todos impresionados, hasta el propio cajero, porque no entendemos por qué no le podían hacer esa operación sentado en la oficina y cargárselo a la tarjeta, a la cuenta. Claro. Bueno, lengua de signos española, idioma oficial en todo el Reino de España, LSE. Bueno, fidelización de los clientes. ¿Los bancos utilizan cuando pueden por fidelizar la cuenta de un cliente? Siempre, es la finalidad. Es como en cualquier negocio. Yo tengo que fidelizar al cliente. ¿Para qué? Para que no haga cosas fuera, para que me lo compre todo. ¿Y por qué? Porque ahora ya compra en confianza y esa compra en confianza me permitirá torearlo a donde a mí me interese. Ejemplos tenemos muchísimos. Sí, por ejemplo. Pero la idea de, como vas a venir aquí, toma la tarjeta de crédito, toma el seguro de vida, ¿quiere decir que hay que utilizarlo? No, pero no se le explica al cliente eso. No se le dice, tenga usted cuidado con la tarjeta de crédito porque vamos a cobrar los intereses salvajes, pero salvajes, y con esos intereses salvajes vamos a tener más.
No, eso no se le explica. No se le dice al cliente, este seguro de vida usted no lo necesita. Este seguro de vida que le consigue una reducción, hablo de mi caso particular, del 0,1% en el interés que está pagando. Cuando estoy pagando el 0,4%, pues me encuentro con que pago más de seguro que el beneficio que me dan. Pero claro, todo eso hay que contarlo. Y cuando lo cuentas ya el año anterior, ves que este año te siguen cargando el recibo. Entonces tenemos que tener mucho control sobre la cuenta y sobre las comisiones y cargos que haya para ver cuáles son necesarios y cuáles no. Y los seguros de vida, mira, si me muero, el que coja la herencia, que pague la deuda. Los beneficios de las hipotecas. ¿Hay beneficio al estar pagando una hipoteca sobre un piso? Vamos a ver, es lo que comentaba antes, te dan una serie de productos acompañantes. ¿Qué sucede? Que muchos de ellos, el fundamento es el primer día. Sí. Pasado el día 2, ya no tiene nada que ver, ya no tiene ningún beneficio. La tarjeta de crédito. Pasado el día 2, ¿no? O mira y busca quien te lo ponga en mejores condiciones. Y si la usas con mucho cuidado. El problema del dinero de plástico es que nunca, la cartera siempre está cargada y es muy peligroso. Claro. El dinero metálico, el dinero en billetes, tiende a desaparecer. Hay países donde ya casi lo tienen abolido. Aquí lo tenemos cada día más complicado. Si queremos sacar dinero que no sea del cajero, entonces ya está regulado, pero si vamos al cajero en persona, pues nos encontramos con que unos días a unas horas, y a partir de las 11:30, que nadie se le ocurre ir a sacar dinero del banco. Pero tienes el cajero, si tienes el cajero, con unos límites de 600 o de 1.000 euros, como tengas que hacer una operación que te... Sacar dinero de un banco a otro. ¿Por qué? Porque de un banco a otro te cobran comisión y si lo llevas tú en la mano no te la cobran, pues para ahorrarte eso no te dejan. ¿Cuál es la finalidad última? Pues que desaparezca el dinero físico, claro. El dinero físico. Porque es donde puede haber un pequeño margen cada vez más pequeño a la evasión fiscal. Aparte que el dinero metálico, perdón, el dinero plástico, el dinero de tarjeta, deja rastro, el metálico no. Claro. Pero mira, de eso escuché el otro día a un señor en una conversación informal, teniendo la oreja cerca, que le dice que el que estaba al lado, bueno, miren, esto te lo podemos hacer sin factura y tal. Y dice el hombre, pero es que si no pagamos impuestos y tal. Y dice, pues te vas a ahorrar 200 euros. Y le dice, coño, que paguen los ricos. Que paguen los ricos, ¿no? En este caso, claro, que para eso lo tienen, sin duda. Bueno, por otra parte, las comisiones, en muchos casos vulneran, rayan lo abusivo. Muchísimos. Pero vuelvo con lo que os le decía antes, hay que comprobarlo, mirarlo y ver la posibilidad de reclamarlas. Siempre tenemos la posibilidad de reclamarlas. Y luego me acuerdo un día en otro programa que se planteaba por un compañero que reclamar 35 euros, 50 euros. Vamos a ver. Yo, pues, la reclamación la que tenga que ser, lo que tenga que ser, me cuesta mucho ganarlo. Y lo que tiene que plantearse la gente es, esto que me están cobrando mes a mes, todos los meses, porque a mí la nómina me la ingresan el día 10 y la hipoteca es el día 5, ¿por qué todos los meses? Pues claro, sí, son 35 euros, pero hagamos la economía de escala y veremos lo que nos acabamos ahorrando. Sí, lo reclamamos, pero hay que reclamarlo. Si no lo reclamamos, pues el señor del banco nos dirá, fenomenal, sigue así, que contigo tengo una ganancia impresionante. Porque es que no me pagas y te cobro 35 euros. Claro. Bueno, esto vamos a suponer, una persona nos está viendo, dice, venga, voy al despacho, lo reclama. Hay altas probabilidades de éxito, son casos... Mira, Juan, nosotros estudiamos todos los asuntos. Evidentemente es una frase que digo mucho, que es ganado es lo que pasa en el campo. Bien, que tenga viabilidad. Si tiene viabilidad, nosotros nos metemos. Si yo no le veo viabilidad, pues me voy a meter si el cliente quiere. Pero con todo el respeto, son 1.500 euros.
un señor me llamaba el otro día por un tema de una nacionalidad, no, de una expulsión. Le dije, ¿tiene usted el abogado de oficio? No, pero quería que me lo llevara usted. Dije, pues lo siento mucho, yo se lo llevo, pero le cuesta 1.500 euros. Claro, claro. Claro. Bueno, Luis, estamos muy cercana a la fecha, el 25N, el Día contra la Violencia sobre la Mujer. No solamente violencia es la física, también hay violencia, bueno, pues psicológica, amenazas, denigración, denigrar a la otra persona. Bueno, por ejemplo, casos como el que nos llega manteniendo el anonimato, ¿no? Una pareja, él se va, abandona el domicilio conyugal, la esposa queda con 3 menores a su cargo, tiene una nómina escasa, que es la de ella, él cobra una pensión, ella se encuentra con que él sacó todo el dinero de la cuenta, le llama, le dice, ¿qué has hecho? Y él dice que se equivocó, que iba a sacar una parte, pero que sacó todo. Ahora esta mujer, ¿qué puede hacer? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que primero no debemos de permitir nunca el maltrato. Es algo que digo siempre, no maltrata al hombre, maltrata al maltratador, viola al violador y evidentemente es más habitual por cuestiones de eso o porque sea más conocido. Pero ni una parte ni la otra, tiene que haber respeto. Si no hay respeto, vale más dejarlo. Pero otra cuestión es que si estamos en una situación de estas, lo que debemos de intentar es asesorarnos lo más rápido posible y tener en cuenta que las cosas van a ir a peor. No hay delito porque el señor se haya sacado todo el dinero y le haya dejado sin dinero. Pero lo que tiene que hacer es moverse rápido, no por nada, sino porque no le va a dar ninguna resolución para que en 15 días lo tenga arreglado. Si las cosas están ahí, estoy pensándolo, nos damos una oportunidad, hacemos un KitKat, lo que usted quiera, pero tengan en cuenta que siempre el tema económico es prioritario y en un caso como esta señora que está en esa situación, pues que acuda a los servicios sociales para que la ayuden económicamente y que se ponga en manos lo más rápido posible. Y si además ha sido víctima de maltrato, pues evidentemente el 016 deja rastro o directamente a la policía para poder iniciar el procedimiento. El otro día una persona que me sigue por redes me preguntaba, muy angustiada, hasta el punto lo vi mal, que llamé yo a la policía, dando datos para que se hiciera una gestión con esta buena mujer, pero claro, me decía que no podía atenderme el teléfono porque estaba él delante. Hay que ir directamente, los servicios están para eso. Otra cuestión es que pueda quien opine que se está gastando miles de millones sin rendimiento, pero hay que moverse, ahora y siempre, no esperar a que las cosas cambien, a que es que la noche le confunde o el alcohol lo hace desconocido. Hay que poner solución mucho antes y siempre, muy importante, ponerse en manos de especialistas. Y el Colegio de Abogados dispone de un turno especializado en violencia de género, donde los compañeros que estamos, aparte de estar especializados en la materia, estamos muy sensibilizados e intentamos que la gestión sea lo más rápida posible y lo más eficaz posible. Pues me quedo y te copio esa frase, no maltrata el hombre, sino que maltrata el maltratador, no viola al hombre, sino que viola el violador, en este caso porque las generalizaciones siempre son muy malas. Bueno, hay una pregunta que nos envía, no sé si un telespectador o una telespectadora, bueno, vamos con ella. Hola Luis, ¿es cierto que Hacienda está preparando una reforma de la ley para poder entrar en las viviendas particulares? Gracias, un saludo y buenas noches. A ver, ¿va a entrar Hacienda en casa? Bueno, no, la idea que tienen es esa, y que no nos parezca algo tan astronómico y tan extraño, ¿vale? En este país hubo un ministro del Interior, el señor Corcuera, que inventó la patada en la puerta, es decir, la policía podía tocar a cualquier hora, en cualquier momento y acceder a la vivienda. Entonces volvemos con lo que comentábamos antes con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Cuidado, ¿vale? La suerte que tenemos, entre comillas, es que es inconstitucional. Nuestra Constitución nos recoge ese derecho a nuestra morada, que no pueda entrar nadie si no tiene una orden judicial o se está cometiendo un delito flagrante. Fuera de esos casos no puede entrar nadie. Esperemos que alguien los acabe parando o si no, que el Tribunal Constitucional lo haga. Pero como comentábamos antes, fuera del micrófono,
como las resoluciones del Tribunal Constitucional, como las del Tribunal Supremo, y evidentemente todas deberían ser de ese cariz, pero esos dos órganos, es muy importante lo que hacen, tienen que estar muy meditadas, y eso nos lleva a que el atasco y el retraso sea tan grandísimo como que haya leyes que lleven 5 y 6 años pendientes de resolución, o que recientemente se están determinando legislaciones que son inconstitucionales, pero que se iban aplicando 5 o 6 años. A título de anécdota, la Comunidad Valenciana decidió un día por la mañana que todos los que se casaban allí se casaban en régimen de separación de bienes, excediendo de las capacidades que tenía. Entonces nos encontramos con que ha habido un lapso de tiempo en los cuales todos los casados en la Comunidad Valenciana están en separación de bienes, y luego se determinó que era inconstitucional, y a partir de ese momento volvieron al régimen general de gananciales. Pero bueno. Bueno, para la semana que viene, ¿qué tema vamos a abordar? Y puede la gente, bueno, pues mandar sus preguntas, como siempre, en esa dirección. Vamos a hablar sobre los testamentos y las herencias. Uy, qué un tema. poco de testamentos y un poquito de herencias. A ver si nos da tiempo a todo, o bueno, lo haremos en varios. ¿Qué temazo? Herencias y testamentos, en este caso. Bueno, pues desde ya pueden enviar las preguntas, y algunas de ellas, bueno, pues que tengan que ver con este o con otro tema. Bueno, pues Luis del Viso las contestará. Luis, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros esta noche, bueno, pues aclarándonos y defendiendo nuestros derechos, en este caso. Muchas gracias, Juan, por tenerme aquí otra vez, y bueno, lo dicho, lo de siempre. Agradecer también a los técnicos que tenemos ahí detrás, sobre todo a los que están de prácticas también, que esperemos que aprendan mucho de estos mayores y lo hagan mejor que nosotros. Mucho y bien aprenden, además, porque son tremendamente aplicados. Luis, vamos a hablar a continuación, a vuelta de publicidad, de quizás el juicio, o uno de los juicios más mediáticos de la historia. Se cumplen años de los juicios de Nuremberg. Complicado, sí, una parte de la historia que tenemos que tener siempre en la cabeza para que no se repita. Pero bueno, estos macrojuicios, como ha pasado en Bosnia y como han pasado en más sitios, son complicados, y al final el daño que se ha causado ha sido tan grandísimo que al final, bueno, pues esa justicia puede que llegue demasiado tarde. Pues a ver lo que nos cuentan. A vuelta de publicidad nos trasladamos a Nuremberg, al Palacio de Justicia de esa ciudad bávara, y a ver qué ocurrió allí hace ya unos cuantos años. Hasta ahora. Bien, pues continuamos el espacio de esta noche. Lo decíamos al final con Luis del Viso. Vamos a hablar a continuación de un hecho histórico del que se cumplen 85 años. Quizás el juicio, o uno de los juicios más mediáticos de la historia, los juicios de Nuremberg, que se celebraron, bueno, pues en esa bonita ciudad bávara una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y que sentaron en el banquillo a algunos de los más importantes jerarcas del nazismo. No a todos, porque unos se suicidaron, con lo cual no se pudieron sentar ante los jueces, y otros escaparon y nunca más fueron vistos. Otros sí fueron vistos porque les capturaron años más tarde. Bueno, el nazismo a juicio. En los juicios de Nuremberg, por primera vez se juzgaba, bueno, pues a un régimen político, a una dictadura política. Los vencedores de un conflicto juzgaban a los derrotados. Bueno, para hablar precisamente de este hecho histórico, se encuentra con nosotros esta noche el profesor de Historia, José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, bien, dentro de un orden. Vamos a ver, Nuremberg. Nuremberg, como bien decía un documental que pueden encontrar ustedes en YouTube, de Nuremberg a Nuremberg. En Nuremberg empezó todo para los nazis, y en Nuremberg finalizó todo también para ellos. Nuremberg, una población preciosa, con P mayúscula, situada en Baviera, relativamente cerca de Múnich. Bueno, pues en Nuremberg, hace 85 años, se juzgó a los nazis, a los más altos jerarcas. Sí. Como bien dices, en Nuremberg empezó todo, Nuremberg terminó. Y precisamente se escogió esa ciudad en parte por un motivo simbólico, porque allí podemos decir que Nuremberg, junto con Múnich, pero bueno, quizás más Nuremberg, había sido la auténtica cuna del nazismo, y Nuremberg había sido escogida por Hitler para realizar allí las grandes demostraciones de masas, esas que tanto vemos por los noticieros y tal. Allí se concentraban todos los años centenares de miles de nazis en el día del partido, en unos
recintos habilitados para ello. Los veremos luego. Sí, y entonces, bueno, la ciudad de Nuremberg ya, esas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? Luego la ciudad, bueno, fue muy castigada, como tantas otras de Alemania, pero bueno, aquella también, por los bombardeos, pero hubo un edificio que resultó milagrosamente indemne, que era el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia no fue afectado, y el Tribunal de Justicia tenía también una buena cárcel anexa. Entonces, bueno, pues los aliados se dieron cuenta de que aquel edificio podía ser empleado para la realización del proceso, la cárcel para alojar a los acusados, y luego estaba ese enorme valor simbólico que aquella ciudad había tenido para los nazis. Entonces, Nuremberg fue, después de Berlín, la ciudad con mayor número de toneladas de bombas que se le arrojaron encima. Bueno, no tiene por qué, quizás no hay que olvidarse de Dresde, ni de Colonia, ni de Hamburgo. Correcto. Pero bueno, para lo grande que era, sí, quedó... Para lo grande pequeño, vamos, que era, llevó lo suyo. Quedó, vamos, arrasada, sí. Bueno, entonces, los aliados vencen la Segunda Guerra Mundial, capturan a muchos jerarcas nazis, otros no, los más, entrecomillados, gordos, se escapan. Adolf Hitler se escapa de la justicia suicidándose, Himmler se escapa de la justicia suicidándose, Bormann desaparece sin dejar rastro, Mengele desaparece sin dejar rastro, Eichmann desaparece, aunque más tarde es capturado por los israelíes, pero de los que podían cogieron a un buen elenco. Bueno, sí, cogieron en aquellos primeros meses posteriores a la Segunda Guerra Mundial, al final cogieron a 24, que de una forma u otra habían sido todos o bien ministros del gabinete de Hitler o bien personajes muy cercanos a él. Bueno, algunos altos mandos del ejército que vemos ahí, a Jodl y Keitel, que, bueno, eso es nada, eran los jefes del Estado Mayor de la Wehrmacht. Correcto. Y bien, y de todos ellos el más destacado sin duda era Hermann Göring, que estaba llamado a ser el sucesor de Hitler. Y bien, era como si dijéramos el pez gordo, todos ellos, en todos los sentidos, nunca mejor dicho. Porque pesaba una barbaridad. Y él enseguida se sintió líder de todos los demás y llegó allí, además un personaje pues arrogante, soberbio, hasta el último minuto lo fue, y llegó dispuesto a dar el espectáculo y a convertirse en la auténtica atracción y estrella de aquel proceso y en el líder de sus compañeros, y así fue. Entre los acusados se encuentran jerarcas, como es militares, algunos como el mariscal Keitel, Jodl, el gran almirante el gran almirante Dönitz, que era el sucesor de Hitler, Raeder también, políticos, banqueros, economistas, diplomáticos. Es decir, había un poco de todo. Sí. Luego también, ahora que hablas de industriales y tal, bueno, estaba el viejo Krupp, Gustav, que luego ya fue eximido de, vamos, no digo que de toda culpa, pero sí de asistir a las sesiones, puesto que ya estaba senil y tal. Lo que pasa es que luego quien ya de verdad llevaba los negocios en aquel momento ya era su hijo, y su hijo sí que fue luego juzgado en unos procesos posteriores, que también podemos hablar de ellos. ¿Quién constituye el tribunal? Las cuatro potencias vencedoras. Bueno, sí, vamos a ver, los cuatro grandes vencedores, que eran Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Bueno, la iniciativa de hacer esta clase de juicios había partido de Estados Unidos. El presidente Roosevelt en su momento y el presidente Truman se mostraron dispuestos ya. Los ingleses no. Los ingleses no querían, Churchill no quería. Churchill decía que era una pérdida de tiempo, que directamente que lo que merecían los criminales nazis era capturarlos cuanto antes y ejecutarlos sumariamente, sin más, fusilarlos, en una palabra. Bien, bueno, que hacer un juicio, aparte de una pérdida de tiempo, para darles la oportunidad de hacer apología de sus ideas, de sus convicciones y tal. Pero se impuso la tesis de Estados Unidos. ¿Los rusos y franceses? Los franceses se dejaron llevar. Y los rusos también querían hacer el juicio, pero por otros motivos un tanto espurios. ¿Por qué? Ellos decían, todo criminal en principio tiene derecho a un juicio, entre comillas, justo. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque ellos con este juicio de Nuremberg querían blanquear, justificar aquellas parodias de juicio que habían hecho en los años 30,
que había mandado a hacer Stalin, ¿para qué? Para deshacerse de sus enemigos políticos, las correcto. purgas, los Sí, procesos sí. de Moscú estamos hablando, Sí, 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 que sí. aquello había sido, bueno, una, Terrible también. una mascarada, ¿verdad? Correcto. Que era una parodia, ¿para qué? Para condenar a Bien. la muerte o a Siberia a decenas de disidentes. Se pone en marcha el tribunal con un juez de cada Sí, nacionalidad sí, sí. y un fiscal que lleva la voz cantante. Un fiscal de cada nacionalidad, pero el fiscal jefe que lleva al cantante es de Estados Unidos, el fiscal Jackson, que era un famoso juez del Tribunal Supremo. Y él también se iba a convertir en la otra gran, vamos a decir, bueno, pues, protagonista o estrella mediática del juicio. Correcto. Porque habrá interrogatorios, con los testigos, y bueno, y con los acusados, sobre todo. Y él mantuvo unos, tensos, muy tensos, interrogatorios con Goering, que hablamos antes. Sí. Si se leen las actas del juicio, Jackson llega un momento en el que piensa en sus primeros interrogatorios con Goering, puedo perder, Goering me está arrollando. Sí, es que Goering era un personaje peculiar, era un tipo arrogante, soberbio, buen orador, carismático también, y se comportaba y hablaba de forma muy cínica, entonces era un adversario dialécticamente difícil de vencer, de contrarrestar, y entonces por las buenas no se podía sacar nada de él, ¿vale? Y también ponerse a su altura era bajar un poco a la altura del barro, entonces claro, ahí Jackson pasó apuros, y Goering le hizo perder los nervios en varias ocasiones, En cambio, quien supo, digamos, desarmarlo y llevarlo a su terreno y desnudarlo y ponerlo en evidencia fue el fiscal inglés. También llegó el turno de interrogar al fiscal inglés. El fiscal inglés, con otra táctica, logró, digamos, ponerlo en evidencia. A ver, quizás el fiscal americano Jackson cayó en el error de querer debatir con él. ¿Vale? Y entonces, claro, Goering pues era un personaje así, cínico, descreído, a veces usaba del humor grueso y tal. Entonces parecía que aquella clase de debates que de cara a la opinión pública que los ganaba Goering, y de hecho corría el peligro que los aliados tenían mucho miedo a eso, de que los acusados aprovecharan sus declaraciones en público para hacer apología de sus ideas todavía, del nacionalsocialismo, claro, porque todavía queda mucho nazi en Alemania. ¿Era un juicio con un resultado ya sabido? Quiero decir, ¿era, digamos, los vencedores juzgan a los vencidos, el resultado ya lo sé, pero vamos a darle una apariencia, o no? Hombre, se quiso que el juicio tuviera todas las garantías y apariencia de legalidad. Yo creo que, bueno, que sí que las tuvo. Aunque, bueno, luego hubo voces también que dijeron que digamos, que con los estándares actuales, que el derecho de defensa que había quedado vulnerado, que no habían sido, bueno, atendidas todas las reclamaciones por parte de las defensas y tal. Al margen de todas formas, bueno, las condenas tampoco estaban prefijadas, porque si fuera por parte de los rusos, ellos ya solicitaban la pena de muerte para todos. Y hubo asueltos, hubo 3 asueltos, hubo penas menores también, no todos fueron ahorcados. Vamos a parar la imagen ahí, Vamos a ver, sí. Al margen de Goering hay otra figura central entre los acusados, que es este hombre, es Albert Speer. Sí. Bien, el ministro de Armamento del Reich alemán. ¿Qué papel juega este hombre, que a priori las llevaba todas para ser condenado y libra? Bueno, libra con 20 años. Libra con 20 años de cárcel, pero libra. Y los cumple íntegros, Sí, los cumple pero íntegros. tenía todas las papeletas para yo creo que ante la horca. Hay otros que fueron ahorcados que a lo mejor, desde mi punto de vista, lo fueron con menos motivos que él, y él no fue condenado y tal. Bueno, bien. Este señor fue un personaje que, si habláramos con el lenguaje actual, los chavales dirían que se lo supo montar muy bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque supo representar un papel. El del nazi, pero que no era nazi. El del nazi, pero que era nazi un poco sin convicción. Él enseguida se quiso desmarcar de sus compañeros. Y él era de otra estación social, era un tipo de clase social alta, acomodada, educado, refinado, distinguido, que no parecía encajar con aquellos otros nazis brutales y siniestros como, yo qué sé, como Kaltenbrunner o como Julius Streicher y tal, ¿no? Y entonces, bueno, tenía la categoría de artista, era el buen arquitecto, siempre había querido parecer desvinculado de la política, aparecía como eso, como un artista o como un técnico, bien.
pero de hecho fue una persona muy cercana a Hitler. Hitler, bueno, lo tenía casi como un hijo, podemos decir. En su discurso, en su alegato de defensa, él llega a reconocerse culpable. Él dice, hemos hecho cosas mal. Él encima se muestra compungido y arrepentido. No, pero al mismo tiempo se disculpa. O sea, tiene una línea de defensa muy hábil porque, por un lado, se muestra arrepentido y compungido, pero por otro lado también se disculpa de los mayores cargos. Y luego más adelante aparecieron documentos y declaraciones en las cuales demostraban que que él estaba implicado, por ejemplo, en los programas de trabajo esclavo. Bien. Pero claro, eso ya fue a posteriori, cuando ya estaba en libertad. De todas formas, bueno, él tenía esa faceta de arquitecto, era el diseñador de todas las grandes escenografías del Reich y de los proyectos que no llegaron a hacerse, de aquella megaciudad Germania que pensaba hacer Hitler. Pero luego él pasó a la fama sobre todo porque tomó las riendas del Ministerio de Armamento cuando Alemania estaba empezando a perder la guerra. Y entonces ahí logró multiplicar por 4 la producción de armamento en todos los sentidos, producción de cazas, de artillería, de carros, de todo. Y hay quienes dicen que él fue el responsable de que la guerra hubiera durado quizás 2 años más. 2 años más. Bueno, el juicio se desarrolla, bueno, pues como se desarrollan los juicios que vemos en las películas. De hecho hay película de esto también, como no. Vamos a ir señalando un poquito las penas. Vamos a ver, los hay que son condenados a muerte, ahorcados hasta morir, los hay que son condenados a años de prisión, más años o menos años, y los hay que son puestos en libertad. Vale. A pena de muerte, ahorcados hasta morir son... pues los responsables militares, Jodl y Keitel, el propagandista Julius Streicher, que era un personaje especialmente repulsivo, lamentable. Goering, sí, por supuesto. Bueno, Goering, él se adelanta y se suicida en la noche antes. Bien. Después Kaltenbrunner, que era el responsable de los Einsatzgruppen, que eran aquellos comandos de la muerte que iban por detrás del ejército liquidando a los judíos. Fritze y, bueno, creo que me dejo alguno más. El ministro de Exteriores, von Ribbentrop. Y dices tú, bueno, ¿y por qué ministro de Exteriores? A ver, es que ellos no son acusados solamente de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, son acusados de 4 cargos. Crímenes contra la paz y conspiración contra la paz. Entonces, por ejemplo, los cargos que yo creo que eran difíciles de probar, pero bueno, los crímenes de guerra no, porque había evidencias abrumadoras, y los crímenes contra la paz también, pero los acusadores, digamos que se fabrican, vamos a decir así, 2 cargos totalmente nuevos que eran crímenes contra la paz y conspiración contra la paz, que venían a decir que en Alemania, el régimen nazi, desde su subida al poder, ya había desarrollado un proyecto ¿para qué? Para invadir, dominar, conquistar a sus vecinos y dominar el mundo, ¿vale? Y entonces incluían a Ribbentrop, que era un diplomático, él no tenía rango militar, en esas conspiraciones de crímenes contra la paz. Bueno, esos son ahorcados hasta morir. Goering se escapa al verdugo suicidándose con una cápsula de veneno que todavía no queda claro quién se la suministró, bueno, horas antes de tener que enfrentarse, de subir al cadalso. A otros les cae pena de cárcel. Quizás la figura de Rudolf Hess es la más controvertida, porque es un hombre al que se le condena a la cárcel, está medio demente. Sí, yo lo tengo... Bueno, hombre, no digo que tengo estudiado mucho sobre él, pero bueno, le he envinado un poco su figura y tal. Y es una persona que nunca pareció estar en pleno uso de sus facultades mentales. Algún tipo de trastorno tenía que tener. Ya lo debía tener cuando todavía era lugarteniente de Hitler y tal. Y de hecho, aquel viaje que hace tan inexplicable a Inglaterra, en el propio régimen nazi le acusan ya de trastornado. Mientras está preso en Inglaterra, pues da muestras de trastorno mental y tal, y cuando lo llevan a juicio con los demás, las autoridades militares americanas, bueno, tenían sus propios psicólogos y psiquiatras, les solicitan a sus especialistas que intenten certificar que Hess está apto para el juicio, y lo someten a toda clase de pruebas psiquiátricas, el famoso ese test de Rorschach y tal,
y no son pruebas definitivas, pero claro, querían juzgarlo y, Claro. y lo juzgan. Claro. Bien. Bueno, y luego, bueno, sí. sale condenado a cadena perpetua y la cumple íntegra hasta el final, y aún se suicida en la cárcel con 90 y tantos años. En la prisión de De Spandau, Spandau. en Berlín, Y- aunque hay quien dice que ya no era él, que era un doble. No, Pero bueno, no, esto yo ya creo entramos que en, no, la, sí. en la conspiración. Sí es cierto que durante el juicio dijo fingir amnesia. Ya no sabemos si la amnesia era fingida, si era real, si era parcial. Pero luego, mientras estuvo preso durante décadas, yo creo que bastantes muestras de trastorno. Correcto. Bien. Bueno. Entre los que también reciben pena de cárcel están los almirantes Raeder y Danitz, y hay algunos otros que son absueltos. Sí. Bueno, porque eran figuras que sí, realmente no habían estado tan implicadas. Sí, formaban parte del círculo nazi, pero bueno, a ver, eran antiguos políticos del Partido Conservador, que habían llegado de alguna forma a formar parte del círculo de Hitler de poder, pero no del más cercano. Por ejemplo, von Papen, ¿vale? Que él luego pasó casi toda la guerra de embajador en Turquía. Claro. Hjalmar Schacht, que este señor era un genio de las finanzas. Este fue el director del Reichsbank, y el que logró un poco sanear las finanzas alemanas en los años previos a la guerra. Este es el primer juicio en Nuremberg, pero luego durante a lo largo de los años hubo muchos más donde ya se iba bajando el nivel de los acusados. Sí, ¿no? sí, pero no por ello eran responsables de crímenes menores. O sea, me refiero, por ejemplo, Eran menos mediáticos, pero menos no mediáticos, menos criminales. pero quizás tenían, por supuesto, quizás tenían menos categoría política, por así decirlo, pero a lo mejor habían sido culpables de atrocidades mucho mayores. Claro. Por ejemplo, yo qué sé, cuando capturan a Rudolf Heuss, el director de Auschwitz, bueno, pues ese tío ha sido un auténtico monstruo. Claro. Bien, luego, que te dije que los judíos capturan lo comentamos aquí, a Eichmann, pero bueno, eso ya fue un proceso diferente. Bueno, pero se hicieron otros procesos posteriores, derivados del de Nuremberg, que uno fue a los médicos. A los médicos aquellos que fueron capturados, responsables acusados de ¿qué? De los programas de eutanasia, el Action T4, de los programas de experimentación y tortura, también a los jueces, a los jueces alemanes que construyeron el aparato jurídico que justificó el Tercer Reich. Precisamente el tema de los jueces, en una muy buena película protagonizada por Spencer Tracy y Marlene Dietrich, Vencedores o Vencidos, que pueden ver ustedes, bueno, pues ya la echaron 1000 veces por la tele, pero es una muy buena película. Vamos a ver, Nuremberg, vamos a ver el final de la cola de imágenes que tenemos. Bien, Nuremberg, como decimos, es una población de tamaño medio en Baviera, cerca de Múnich. ¿Deberá ser de grande como Oviedo? No, más. Un poquito más que Oviedo. Bien, eso que están viendo, vamos a parar la imagen. Bien, eso que están viendo es la gran tribuna, ahí donde está esa gente, esto se puede visitar, ahí era donde se subía el Führer de Alemania y daba sus discursos ante decenas de miles de personas. Centenares de miles. Y centenares de miles también. Bien, eso se puede visitar, las personas pueden incluso apoyarse en esa barandilla, se pueden situar en el mismo lugar. Vamos a darle para adelante a las imágenes. Bien, eso era el aspecto que tenía cuando estaba en uso, digámoslo así. Ahí lo tienen, había poca gente ahí viendo el discurso, luego eran los que no sabían nada, ¿vale? Los que no, yo pasaba por aquí, ahí lo tienen. En ese mismo lugar se pueden ustedes poner de pie, se pueden ahí, pues tranquilamente, ver la explanada donde ahora unos niños juegan al fútbol. Si ustedes visitan esto, hay unos chavales jugando al fútbol, ¿vale? Y el gobierno alemán ha decidido que eso no se derriba. Sí. De hecho, ha destinado hasta 15 millones de euros para su conservación, sí. y el Congreso Mundial Judío ha dicho que hace bien, que eso que no lo hay que derribar. A ver, se eliminó la simbología nazi. Eso estaba todo rodeado de esvásticas y de relieves y de... pues eso ya se eliminó muy pronto. Pero bueno, luego el gobierno alemán, con ese criterio de mantener ese resto del pasado, dijo que no, que era un testimonio de la historia y que había que saber lo que había ocurrido allí. Y anexo a la tribuna hay un centro de interpretación del nacionalsocialismo. Pero es paradójico que hasta las asociaciones de judíos y de víctimas dicen que no se derribe, pues a lo mejor está porque bien así, para no olvidar hay que mantenerlo tampoco, ahí. También se mantiene en pie Auschwitz. Nadie lo considera apología del nazismo, a esa tribuna enorme que hay ahí. No, que va. Bueno, digo por lo diferentes que son pues las cuestiones según un país, según otro. El Palacio de Justicia
donde se hicieron los juicios, también se puede visitar, pero ojo, lo puedes visitar si el que está a la puerta le da la gana. Sí, Esto sí. es así, esto es así. Sí, Si el que está a la puerta dice, pasa, pasas. Y si dice, no pasas, no pasas. Y esto pasa en Alemania, no es en España. No estamos hablando de Ellín, provincia de Albacete. No, estamos hablando de Baviera. Si le apetece al tipo, pasas y visitas la sala. Y si no le apetece, pues no pasas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Volveremos a hablar. Hay que hablar un día del juicio de Eichmann y todo el proceso, de todo el proceso de Eichmann, de ir allá, cogerlo, llevarlo, traerlo. Parezco doctor Simón. Bien, nos vamos a publicidad, volvemos en un momento y finalizamos el programa de hoy con nuestro tercer invitado. Hasta ahora. Bueno, pues ya en la recta final del programa de hoy vamos a finalizar hablando de literatura, porque sin duda leer es una de las aficiones más maravillosas y también más económicas, bueno, de las que podemos disfrutar, sin duda. Todo, absolutamente todo, está en los libros. Y hoy vamos a hablar de este libro. Tenemos a su autora con nosotros, paso a presentársela ahora. Se trata de La guerrera del Valle, obra de Beatriz Alonso. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme. Nada, Muy gracias a ti por venir. ¿Todo bien? Todo bien, de momento sí. Genial. Gracias. Bueno, ¿qué nos encontramos en La guerrera del Valle? Bueno, pues en La guerrera del Valle te vas a encontrar una novela de ficción histórica. Es una ficción histórica repleta de romance, traición, luchas. Es un poquito pues lo que pudo haber sucedido en la corte del rey Aurelio. Ese desconocido rey Aurelio que trasladó la corte desde Cangas de Onís al Valle del Nalón. Y entonces, bueno, pues a mí me parecía un enigma. Yo vivo en Langreo, en el Valle, y pensé, pues, ¿por qué no escribir algo que acercara a este personaje como protagonista de una novela? Claro. Y así nació un poquito La guerrera del Valle. Claro. A partir de los datos que yo pude recopilar a través de las crónicas, de algunos documentos, sobre el rey Aurelio, que es el gran desconocido. Es un rey que reinó solamente durante 6 años, muy poquito tiempo, y apenas sucedió nada, excepto un levantamiento antiseñorial. Entonces a mí eso me llama la atención y digo, a ver qué pasó. ¿Qué fue lo que hubo Entonces me pongo a escribir acerca de este periodo de tiempo. ¿Y dio Aurelio para novela? Sí, sí que dio, sí, más que nada porque ya te digo que es ficción histórica. Claro. Aurelio es protagonista de la novela, pero tiene como protagonistas principales a Nora del Valle y Baradal de Tarna. Es la pareja principal. Claro. Entonces, bueno, Baradal de Tarna es el paladín del rey, su defensor fiel, porque Aurelio temía que en cualquier momento se lo llevaran por delante. Sí. Él trasladó la corte probablemente por miedo. La leyenda, estamos hablando mucho de leyendas, Sí, sí. de dimes y La historia va entre la propia historia y la leyenda. Exacto. Sí. Dicen que Aurelio confabuló para asesinar a su primo Fruela, escondido detrás de un tapiz. Cuando lo izaron al trono, tuvo miedo. Probablemente dijo, el próximo seré yo, porque en aquella época pues los reyes subían y bajaban pues Claro. como un ascensor, Claro. poco más. Entonces él descubrió que en el valle, era un valle agreste, muy aislado, estaba muy seguro, se dedicaba a cazar osos, que era lo que él quería, una vida tranquila, con los omeyas fuera del territorio. A los omeyas no les importaba ese pequeño rey trasmontano que no les daba problemas, porque no, bastantes problemas tenía Abderramán I con sus revueltas internas, y entonces lo dejó tranquilo. Claro. Recojo también la leyenda de las 100 doncellas que se atribuye a varios reyes. Sí. Entonces, esas revueltas antiseñoriales que se sucedieron durante la época de Aurelio pudieron ser debidas a
a la presión fiscal que ejercían los señores. Ya de aquella. Sí, sí, ya sí. de aquella. Ya había presión fiscal de aquella. Sí, sí, el mundo es mundo, vamos, desde los primeros hombres. Sí, probablemente los señores llegaban, pues arrasaban con las cosechas, con los animales, y si encima se llevaban a las muchachas o a las mujeres, claro, pues la revuelta iba a ser mucho más grande. Y Aurelio no tenía fuerzas, o sea, no tenía contingente para aplacar esos levantamientos. Los pocos que hubo los aplastó de inmediato e incluso esclavizó a los insurrectos. Eso cuentan las crónicas y las leyendas. De la época, ¿no? Exacto. La literatura histórica, y más, si me apuras, Beatriz, la medieval, ¿están de moda? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí, hay autores fantásticos que están en la cresta de la ola y que son grandes maestros, que, bueno, yo soy una simple aficionada, yo siento pasión por la literatura, pero hay grandes maestros como Santiago Posteguillo, Ken Follett, que solo con mencionarlos dices, tiene que ser una obra maestra. Entonces yo te diría que sí, claro, que depende de la época también. Cuando yo escribí La Guerra del Valle, estaba en auge la literatura erótica. ¿Ah, sí? Era la época de las 50 sombras de Grey, toda esta... ¿Y cómo se llama esta? Hay otra. Sí, no recuerdo ahora, porque soy muy mala para los nombres, pero yo pensaba, es que voy a contracorrer. Megan Maswell, me parece que se llama. Sí, la autora, también ¿no? Megan Maswell, sí, que es una autora muy reconocida, sí, pues de romance, de romance erótico. En tiempos de romance erótico decidiste afrontar el romance histórico. Sí, yo a contracorriente, como los peces, como los salmones, siempre. Ahí vamos. Bueno, Sí, bien. sí, sí. No es tu primera obra, tienes también Corazones Mercenarios y El viaje de Catulla Prim. Sí. Sí. Sí, Pero siempre con la historia como hilo conductor. Sí. Sí. Es que me apasiona, es que soy una apasionada de la historia. Para empezar a escribir, yo leo mucho, ¿no? Primero soy una apasionada de la historia. Correcto. Entonces, cuando hay un episodio desconocido, como me ocurrió con Catulla Prim, digo, pues aquí tiene que haber algo interesante. Y es cuando comienzo pues, a indagar, a documentarme. Y, por ejemplo, en Catulla descubrí que yo no conocía el episodio acaecido en Cabrera. El infierno de Cabrera. El infierno de Cabrera. De los prisioneros franceses de la derrota de Bailén, que los metieron allí. Sí, cuando los pontones de Cádiz estaban a tope, los llevaron a Cabrera. Yo ese episodio lo desconocía, no lo estudié en el colegio. Tan terrorífico como fascinante. Exacto. Tan terrorífico como fascinante. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empiezo a hilar y también surge una historia muy bonita que, bueno... espero que guste al público cuando le den una oportunidad. Cuando lo lea, ¿no? Sí. Y nos encontramos también con Corazones Mercenarios. Esto suena un poco al Highlander, a esas novelas del Highlander que pues sale no. un escocés ahí, no, súper fornido, no. abrazando a una chica. No. Te diría más bien que te recordaría más a un ala triste un poco torpe. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Está ambientado en el siglo XVII, en la cornisa cantábrica, aquí en España. Y son las aventuras de un mercenario venido a menos que vende su espada al mejor postor y se va encontrando pues, aventuras por el camino. Él va hacia Francia, quiere marcharse porque aquí no encuentra futuro. Se encuentra un pueblo, con un hambre terrible, está arrasado por la hambruna, por la miseria, y en ese pueblo hay una chica. Va a haber también historia de amor. Claro. La chica está marcada en la cara, tiene una cicatriz que le cruza la cara y piensa que está maldita, que está, pues, como que da mala suerte, ¿no? Las supersticiones aquellas marineras de la época. A partir de ahí, pues, surge una relación, amor-odio, aventuras hacia Francia, que engancha mucho al lector, aunque la portada no sea tan llamativa como la de La Guerrera. Es una historia muy bonita porque te cuento pues cómo vivían los gitanos nómadas en aquella época, como si un cachalote varaba en la playa era una riqueza inmensa para un pueblo que se moría de hambre, cómo la peste diezmaba a las ciudades y arrojaban a los muertos por las murallas, por encima de las murallas.
Terrible. ¿En qué trabaja actualmente Beatriz Alonso en cuanto a libros? ¿Hay algo cocinando por ahí, algún libro, alguna obra, alguna historia que le ha llamado la atención? Pues sí, mira, ahora ya hace tiempo que no publico, desde las Navidades del año pasado, que decidí publicar una recopilación de cuentos de Navidad para adultos, que me di cuenta que tenía muchos. Digo, bueno, es una pena que se me pierdan por aquí, por el ordenador. Entonces, bueno, publiqué esa recopilación de cuentos, pero ya llevaba trabajando una temporada larga, porque yo soy muy lenta, yo soy como una tortuga, en una historia ambientada en Inglaterra, siglo XIX, que se va a titular, y creo, con un poquito de suerte, que pueda publicarla antes de estas Navidades. Será El Señor de las Orquídeas. Pero bueno, puede sonar muy romántico, pero El Señor de las Orquídeas es un español que va a Inglaterra a buscar a su hermana, que ha sido pues metida en una casa de tolerancia. Anda. Entonces, las orquídeas son las chicas de las casas de tolerancia. Claro. En fin, espero que guste, tengo mucha ilusión puesta en ella, estamos trabajando mucho, tanto mi correctora, que es maravillosa, como mi diseñador de portada, y estamos los tres a una, a ver si nos sale algo bonito. Antes de Navidad, ¿no? Y si no, no hay prisa, yo no soy muy ambiciosa en ese sentido, no tengo prisa, no corro a la hora de escribir. Claro. No. Llega un momento, por ejemplo, no lo sé, pregunto porque no lo sé, que Ovieda. Bueno, cuando por ejemplo finaliza La Guerrera del Valle y tiene que despedirse de Nora, de Baradal e incluso el rey Aurelio, que dices, bueno, ahí os dejo, ahí os quedáis. Hombre, te da pena, pero dices, cierro un episodio, es parte como un episodio de tu vida, de tu propia vida. Baradal y Nora van a ser parte de mi vida, mis hijas están hartas de oír de Baradal, de Nora, de Aurelio, y bueno, las tengo atormentadas, pero bueno. Mucha gente me pregunta, ¿no vas a hacer una segunda parte? Y yo siempre digo no. Yo cuando consigo cerrar una historia bien, que me satisface, creo que es mejor dejarla así. Claro. A veces lectores me dicen, ¿por qué no escribes libros más largos? Digo, bueno, lo primero porque a lo mejor yo no estoy capacitada y a lo mejor porque el libro mismo me pide cerrarlo en este momento. Claro. No soy partidaria de alargar innecesariamente. No, correcto. ¿Qué está leyendo actualmente, Beatriz? Pues estoy leyendo El puente de Alcántara, de Frank Bauer. Bueno, está tristemente desaparecido, un escritor, un hispanista fantástico, pero claro, es una novela histórica, densa, maravillosa, que yo sería incapaz de escribir jamás. Pues nos habla de un poeta árabe, con traducciones, con sus poesías. Voy muy poquito a poco porque ya te digo, es maravillosa, pero tienes que tener tu tranquilidad para meterte en una novela tan potente como la de Frank Bauer. Pues a disfrutarla, Beatriz. Le voy a hacer una invitación. Cuando salga a la luz El Señor de las Orquídeas, viene, se sienta ahí y nos la presenta. Pues muchísimas gracias. ¿Prometido? Prometido, estaría encantada de venir. Pues vamos a ver el viaje de este hombre en busca de su hermana hasta tierras de Inglaterra, allí donde habitan los herejes. Bueno, Beatriz Alonso, entiendo que para Reyes va a pedir un libro, a los Reyes, digo. Sí, me tengo que cortar un poquito porque las estanterías ya se tambalean un poco, pero bueno, supongo que sí. ¿Ya alguno por ahí, alguna recomendación que nos haga para Reyes? Bueno, es que hay tantos títulos buenos, que tengo unos cuantos, les he echado pero bueno, no te podría ahora decir, voy a ir a por este directamente. Bueno, ya sabe, uno para Melchor, otro para Gaspar y otro para Baltasar. Y así ya cubre el cupo. Sí. Pues Beatriz Alonso, escritora, autora de La Guerrera del Valle. Bueno, pues una novela ambientada en Asturias, en la cuenca del Nalón, bajo el reinado
del rey Aurelio. Qué poquito sabemos de estos reyes, ¿eh? Sí. Muy poquito. Sabemos muy poquito, sí. Se habla muy poquito de ellos. Sabemos de Alfonso II, sabemos de Fabila porque lo comió un oso, Sí. y de Pelayo porque fue el primero. Nuestro icono ahí, poco más. batallero, ¿verdad? Eso, y poco más, Sí, más sabemos. sí, sí. Si llegan a ser reyes ingleses, vamos, ya los hubiéramos visto en 40 programas y películas. Exacto. A mí me llama mucho la atención eso que, por ejemplo, Arturo, las leyendas artúricas, los libros sobre Arturo. Todo lo que se escribió de Arturo y no existió. Y lo que no existió. Entonces yo decía, Efectivamente, y no existió. ¿Y por Ahí qué está. no, Aurelio? Ahí está. Como digo siempre, una serie de tremendo éxito en la televisión, Vikingos, Vikingos, debe de ir por la 15ª temporada, por lo menos. Terrible. Bueno, pues si ustedes, ya lo dije alguna vez, si ustedes alguna vez visitan la Catedral de Oviedo, entre el altar mayor y la capilla del Rey Casto se van a encontrar con una lápida tal que así, incrustada en la pared, escrito en relieve y tal, y pone: construyóse este muro en el año de gracia de tal, para proteger esta catedral, por aquel entonces templo, del ataque de los piratas normandos, porque de aquella ya venían los vikingos por aquí a ver si... Pero claro, eso está ahí en la Catedral de Oviedo, ¿para qué cuenta eso? Nada, bien, en fin, no, que nos vamos. Beatriz Alonso, gracias por estar esta noche Gracias con a nosotros. ti. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.